Muy buenos días, notarias y notarios de fe pública, servidores públicos, invitados. A continuación, continuamos con este ciclo de conferencias en Derecho Notarial Nacional e Internacional. A continuación voy a dar la bienvenida. Nuevamente nos acompaña el director nacional ahí de Notariado Plurinacional, doctor Fernando Miranda Mendoza. Voy a dar lectura a su hoja de vida. El doctor Fernando Mendoza Miranda es PhD en Paceño, abogado de la Universidad Mayor de San Andrés, es doctor en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca y de la Universidad Pública de Navarra del Reino de España, quien obtuvo la calificación de cum laude. En la defensa de su tesis doctoral, realizó estancias de investigación doctoral en el prestigioso Instituto Max Planck de Hamburgo, Alemania, y en la Universidad de Ca' Foscari de Venecia, Italia. Cuenta con 2 maestrías en Derecho Privado Patrimonial de la Universidad de Salamanca y en Derecho Empresarial y Corporativo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuenta con estudios de especialidad en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y en la Escuela Europea de Dirección y Empresa Business School en Madrid, España. Además, realizó varios diplomados en diferentes áreas del derecho. Es especialista en Derecho Societario, Derecho Comercial, Gobierno corporativo, responsabilidad social empresarial, compliance corporativo, derecho privado, derecho notarial y en derecho de daños. Es docente universitario en las más importantes universidades, tanto públicas como privadas, y tiene el pregrado pregrado y posgrado dando la cátedra respectiva. Es investigador jurídico bajo las siguientes certificaciones internacionales: Max Planck Institute for Comparative Law and International Law for Junior Science, y en el London Junior Press como Franklin Membership, con número de ID ST 7644. Es autor de varios artículos jurídicos, tanto en revistas internacionales, nacionales y libros colectivos, y es miembro del Consejo de Redacción y Evaluación como par internacional en obras colectivas nacionales e internacionales. Bien, damos la bienvenida al doctor Fernando Miranda. Doctor. Muchas gracias, estimado doctor Palomeque, por la presentación. Y también le devuelvo y le concedo la palabra para que dé lectura a las reglas en este ciclo de conferencias en Derecho Internacional y Nacional. Gracias, doctor. Bien, indicar a cada una de las personas que nos siguen en la presente conferencia que les pedimos se sigan unas normas ya de convivencia establecidas bajo la plataforma del BIRNOCLU. Primero, durante el inicio de la exposición se solicita que cada una de las personas pueda realizar las preguntas respectivas que desee en la parte superior derecha de la plataforma. Solo se recibirán las preguntas formuladas hasta antes del término de la sesión. Segundo, no realizar preguntas o comentarios que no estén acorde al tema de exposición. Y finalmente, indicarles que esta conferencia va a ser grabada y posteriormente compartida en el canal de YouTube del BIRNOCLU. Nada más se da la palabra, doctor Miranda. Gracias. Muchas gracias, doctor Palomeque. En primera instancia, quiero agradecer la presencia y la buena recepción a esta invitación internacional al doctor Ángel Valero Fernández Reyes, que es nuestro invitado de este día viernes 30 de mayo, 29 de mayo, desde la ciudad de Madrid, España. Voy a dar lectura al currículum vitae del doctor. Registrador de la Propiedad de Madrid, número 22. Es preparador a las oposiciones al título de registrador de la propiedad en los años 1984 a 1993. Exdirector del Servicio de Estudios Registrales de Madrid durante los años 2004 a 2009 y de la revista Cuadernos del Seminario Carlos Hernández Crespo durante los años 2004 a 2014. Director del curso de Derecho Registral para registradores iberoamericanos, patrocinado por la Agencia Estatal para la Cooperación y el Desarrollo, AECID, en los años 2009 a 2013, del 2018, 2019 y actualmente. Es autor del libro Estudios sobre la hipoteca de máximo del artículo 153 bis de la ley hipotecaria y su modalidad de hipoteca de máximo.
autor de numerosos artículos y trabajos para revistas y obras colectivas sobre derecho registral e hipotecario. Ha participado como ponente en diversos congresos, ciclos de conferencias y simposios registrales en España, Portugal, Perú, Argentina, Colombia, Panamá, Honduras, Guatemala, Paraguay, Costa Rica y Chile. Ha impartido clases en las escuelas de práctica jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad San Pablo CEU, en el Instituto de Empresas y en la Fundación FIDE. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Carlos III en la materia de Derecho Inmobiliario Registral y en el Instituto ISDE de España. Coordinador de la Comisión de Consultas Doctrinales, sección Hipotecas del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad. En Comisión de Servicios en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, entre otras funciones para el asesoramiento en materia de hipotecas al agente español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tiene la Cruz de San Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia Español y la Medalla de Honor del Colegio de Registradores de la Propiedad del Reino de España. Es un gusto y un placer contar con un profesor de tan alto nivel académico, con tanta experiencia como registrador y, bueno, un buen amigo que nos acompaña en la formación y actualización para nuestros notarios de fe pública. El doctor Ángel Valero Fernández Reyes nos brindará la conferencia denominada La protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios en la Unión Europea y novedades de la Ley Española 519 de regulación de créditos inmobiliarios. Doctor, tiene toda la palabra y todo el escenario para que lo podamos escuchar aquí en Bolivia. Buenos días. En primer lugar, gracias a Fernando y a la Dirección General de Bolivia por haberme invitado a esta conferencia. Y luego pues intentaré ceñirme a lo que me han dicho, unos 45 minutos de exposición para dejar tiempo para preguntas. La materia que va a tratar es, sin duda alguna, la que más de actualidad está en España en el ámbito notarial y registral. Es la puesta en funcionamiento de la Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario en España. Esta ley, que entró en vigor el 15 de junio del año pasado, de 2019, ha tenido que ser objeto de 2 instrucciones aclaratorias, un reglamento y numerosas resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado española para solucionar los problemas prácticos que plantea. Esta ley supone una nueva regulación, un cambio de paradigma en cómo se contratan los préstamos hipotecarios. Voy a intentar ser claro dentro de la dificultad que tiene la materia, porque sin duda, si no han oído hablar de ella, van a chocarle muchas de las cosas que voy a exponer. Como cuestión previa, antes de empezar a lo que es la exposición concreta de esta norma, conviene hablar del contexto jurídico en el que hoy actualmente se mueve España dentro de la Unión Europea, las normas que existen en la misma y, aunque sea muy brevemente, así como las principales sentencias del TJUE que inciden en los efectos y la forma de contratación de los contratos con consumidores en general y de los préstamos hipotecarios en particular. En primer lugar, hay que destacar que el artículo, me parece que falta una hoja ahí, el artículo 9F del Tratado de Lisboa, que es lo que podríamos denominar, aunque no tenga tal calificación jurídica, Constitución de la Unión Europea, señala que las normas de los comunitarias, en aquellas materias que sean competencia de la Unión Europea, serán interpretadas con carácter prejudicial, luego explicaré lo que es esto, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por su parte, diversas sentencias de dicho tribunal, ya desde hace mucho tiempo, vienen declarando que la normativa europea sobre aquellas cuestiones que sean de su competencia, en particular en lo que ahora nos ocupa la contratación con consumidores, tienen primacía sobre el derecho nacional.
hasta tal punto que desde el momento que el derecho nacional se oponga a dichas normas o a dicha interpretación de las normas hecho por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tales normas se entienden, no deberán ser aplicadas ni por los jueces ni por las autoridades administrativas nacionales, aunque no hayan sido formalmente derogadas. Es decir, las sentencias del TJUE a nivel nacional son ley, para que nos intentemos concienciar. Por su parte, esto implica que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español establezca que los tribunales y las autoridades administrativas deberán aplicar la normativa europea, de la Unión Europea, de acuerdo como la misma hubiera sido interpretada por el Tribunal de Justicia. ¿Cómo opera esta interpretación del Tribunal de Justicia de la legislación española? Bien, los jueces, ante cualquier circunstancia que se encuentren al resolver un litigio, por ejemplo, un interés moratorio del 9%, vamos a suponer, pueden plantear previamente, antes de resolver, como cuestión prejudicial, así se llama, una pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de si esa determinada cláusula es compatible con la normativa europea. Y la resolución que dé el TJUE, pues como he dicho anteriormente, es ley en España. Por ejemplo, si se establece que el procedimiento hipotecario, circunstancia que ha pasado, si se establece que el procedimiento hipotecario español de ejecución hipotecaria no es compatible con el derecho de la Unión Europea porque no contiene un control de oficio de las normas de las cláusulas hipotecarias por parte de los jueces como un trámite necesario, el procedimiento no podrá seguirse ningún procedimiento de ejecución hipotecaria en España hasta que se introduzca esa reforma en la legislación. Es decir, que los jueces puedan controlar de oficio las cláusulas abusivas y en base a las mismas, en su caso, determinar que no procede la utilización de la ejecución hipotecaria o que la determinación de la cuantía es distinta a la propuesta por el acreedor hipotecario, por el banco, porque una cláusula determinada, como puede ser una cláusula suelo en los intereses ordinarios o una cláusula de los intereses moratorios abusivas, se entiende que es contraria a la normativa europea. A lo largo de los diversos años transcurridos de la entrada en vigor de España a la Unión Europea, se han dictado numerosas sentencias que afectan precisamente a los préstamos hipotecarios españoles, tanto el procedimiento de ejecución hipotecaria, como he aludido anteriormente, como también a diversas cláusulas hipotecarias típicas en los préstamos hipotecarios de los bancos españoles. Sin poder detenerme en cláusulas concretas, sí conviene destacar, para entender luego determinadas reformas, algunas sentencias que han recaído en esta jurisdicción europea. En primer lugar, que una cláusula declarada nula por abusiva debe tenerse por no puesta en el contrato, pero este debe seguir subsistente. Pero, y esto es muy importante, el juez nacional no podrá moderar esa cláusula, es decir, la cláusula se tiene por no puesta y el contrato sigue vigente. Por ejemplo, si se determina que un interés moratorio es abusivo, lo que tendrá lugar en ese contrato es que ese préstamo hipotecario, en el caso de impago, no generará intereses moratorios. Se establece como excepción a esta regla general que en el caso de que la cláusula declarada abusiva, si se suprime, no pueda subsistir el contrato y ello produzca para el consumidor consecuencias perjudiciales. Por ejemplo, en el caso que se declare abusiva el interés ordinario por haberse pactado un interés no objetivo o influenciable por parte del acreedor hipotecario y por tanto declarado abusivo. Pero como se sobreentiende que el préstamo hipotecario bancario tiene de esencia la existencia de un interés, es decir, no puede ser gratuito, más allá de que los códigos civiles permiten esa posibilidad, pero el préstamo hipotecario bancario no. Por tanto, en esos casos sí es posible la moderación de dicha cláusula por los tribunales españoles, aplicando, por ejemplo, la cláusula que tenga que se aplique más habitualmente en el mercado.
Por otra parte, se sobreentiende, o sea, se establece que una cláusula declarada abusiva no podrá aplicarse en sus consecuencias, aunque formalmente dicha cláusula no haya sido aplicada. Por ejemplo, la cláusula de vencimiento anticipado, es decir, se podrá ejecutar la hipoteca en caso de que el deudor impague 3 cuotas mensuales, por ejemplo. Si el Tribunal Nacional considera que esos 3 meses son insuficientes, son abusivos, es decir, dejan al deudor, al prestatario en situación de indefensión, entonces el banco no podrá proceder a la ejecución hipotecaria y aunque se haya esperado para ejecutarla, a que pasen, por ejemplo, 2 años de impagos. Como la cláusula originaria del contrato ponía 3 meses y esos son abusivos, ya no podrá el banco utilizar el vencimiento anticipado y ejecutar la hipoteca. Y por último, la última sentencia importante que puede destacarse en esta materia es que esas cláusulas abusivas pueden ser sustituidas si hay una ley posterior a su contratación que establece su sustitución por una norma legal. Bien, partiendo de estas premisas, quizá ya podamos entender cuál es la finalidad de la ley. Sin embargo, antes de entrar en ello, me interesa destacar otra sentencia, que es que todo contrato con consumidores, más allá del control típico de incorporación, tiene que ser objeto de lo que se ha venido a denominar el control de transparencia material. Es decir, es necesario que el juez valore que el consumidor realmente ha comprendido las consecuencias tanto económicas como jurídicas de aquello que ha firmado. Y el tribunal declaró que el asesoramiento notarial tradicional, el que se venía aplicando en España hasta el año pasado y el que me figuro que se aplicará en los préstamos hipotecarios en Bolivia, por ejemplo, no es suficiente para para permitir pasar esta denominada transparencia material. Ello implicaba que muchos contratos o cláusulas contractuales eran declarados nulos porque se entendía que el deudor no había comprendido suficientemente lo que había firmado. Y por tanto, el consentimiento estaba viciado, con la dificultad que en un préstamo hipotecario cuya duración es de 20 o 30 años, tiene ahora probar que hace 15 años, por ejemplo, se dio información suficiente al consumidor para generar esa transparencia o comprensión real de lo que firmaba. Y por otra parte, otra de los principios o sentencias declaradas por el TJUE es que toda cláusula convencional deberá ser valorada por los jueces y podrá ser declarada abusiva, mientras que si la cláusula es imperativa ya no podrá ser objeto de control por los tribunales. Bien, partiendo, como digo, de todos estos principios, la normativa, la ley 5/2019, a que he hecho alusión al principio de esta charla, tiene como finalidad, en primer lugar, adaptar el derecho español a estas circunstancias, a esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y también adaptarlo a una directiva europea, la 2014-17, que establecía una serie de requisitos especiales de información para el caso de contratos de préstamo hipotecario con consumidores que tuvieran por objeto bienes de carácter residencial. Bien, pues bien, con estas dos finalidades de las que hemos dicho, el legislador español procedió a la aprobación de la indicada ley, cuyo ámbito subjetivo es el siguiente. Es aplicable, copiando, digamos, el ámbito de aplicación de la indicada directiva 2014-17, a cualquier préstamo del tipo que fuera, en que el prestatario fuera un profesional, por ejemplo, un banco, y en que la persona física, que el prestatario o el garante, que lo cual haremos alusión, sea una persona física siempre que la hipoteca recayere sobre un bien de uso residencial, es decir, una vivienda o un asimilado, como puede ser al uso doméstico, como puede ser un trastero o un garaje.
pero se da la circunstancia que el derecho español no solo ha querido proteger a la persona física consumidora, sino que también ha querido proteger al trabajador autónomo. Es decir, toda persona física tenga la condición de consumidor, es decir, actúe en un ámbito de derecho privado, o bien ya sea un trabajador autónomo, es decir, actúe en el ámbito mercantil y por tanto en ese aspecto pueda ser considerado un profesional, va a estar protegido por esta ley y la contratación del préstamo hipotecario deberá ajustarse a la normativa que voy a exponer a continuación si se dan las circunstancias que acabo de enunciar. Si el préstamo es mixto, es decir, si es parte mercantil y parte con finalidad mercantil y parte con finalidad privada, en ese caso, deberá estarse para la aplicación o no de la ley al objeto preponderante o predominante. Otro supuesto de aplicación de la norma es aquellos préstamos cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos inmuebles construidos o por construir. Pero en este caso se exige que el prestatario persona física sí tenga la condición de consumidor. Es decir, en este segundo supuesto, el trabajador autónomo, el empresario individual, no va a estar protegido por la normativa de esta directiva. En cuanto por ejemplo, es de destacar que dentro de este segundo supuesto no está incluido los préstamos destinados a construir un edificio, en todo caso, es decir, aunque sea autopromoción, por cuanto se entiende que la construcción no entra dentro del concepto de adquirir terrenos, el derecho de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, pero no la construcción. Bien, por otra parte se establecen una serie de supuestos excluidos de la normativa por su propia peculiaridad, los cuales son sometidos a una legislación acerca de la transparencia material distinta. Estos supuestos excluidos fundamentalmente son los que figuran en la pantalla, como son los préstamos concedidos por un empleador a sus empleados, por ejemplo el banco a sus empleados, siempre y cuando lo sean a título accesorio, por un precio, por un interés especial y no se ofrezcan al público en general. En el ámbito de la banca se considera que estos préstamos excluidos son aquellos que concedan a sus empleados dentro de lo que serían los convenios colectivos laborales, pero si se conceden, aunque se concedan al margen de lo establecido en dichos convenios, aunque tengan intereses mejores que los que se conceden a los prestatarios en general, sí estarían incluidos en la normativa. También se consideran excluidos aquellos préstamos sin interés y sin ningún tipo de gasto en supuestos especiales. Se destaca en este sentido, por ejemplo, el préstamo, se dio un caso en España, en el préstamo de una empresa cervecera, Mahou, no sé si es conocida en Bolivia, que a sus clientes, a las personas que vendían dicha cerveza, les aplicaba, les concedía préstamos para adquisición de productos sin interés y sin gastos. Bien, estos préstamos estarían excluidos de la aplicación de la normativa. Y por otra parte, también está excluida la denominada hipoteca inversa, es decir, aquella que se concede sin la obligación de devolución o de amortización periódica, sino que la devolución tiene que tener lugar al fallecimiento del prestatario y a cargo de sus herederos. En cuanto a la repercusión de la existencia de garantes en un préstamo hipotecario, es decir, aunque aquí lo que se pretende defender con esta directiva y con esta ley es la conservación por parte de los prestatarios de la propiedad de sus viviendas, en el caso de que el prestatario fuera una persona jurídica y el prestatario hipotecara su vivienda en garantía de dicho préstamo, es decir, el préstamo no se diera a la persona física, sino que se diera a una persona jurídica y la persona física garantizara ese préstamo mercantil. En estos casos se considera también incluida la norma, este supuesto, este tipo de préstamos en el ámbito de esta ley y serán aplicables todas las circunstancias que veremos a continuación. Y este criterio, como hemos dicho anteriormente, tendrá aplicación, aunque esa persona física que hipoteca su vivienda en garantía de un préstamo mercantil sea socio o administrador de dicha sociedad.
En este sentido hay que decir que las condiciones de los préstamos del mercantil podrán ser libres. Lo único que no podrá ejecutarse la hipoteca si no se cumplen los requisitos que establece la ley. Es decir, las cláusulas que se aparten de las normativas de la ley serán válidas a título personal entre el acreedor y el prestatario sociedad, pero en dichas cláusulas no podrán afectar al hipotecante y, por tanto, la hipoteca tendrá unas determinadas, que luego veremos, unas determinadas limitaciones en la ejecución. Por otra parte, en cuanto a qué se entiende por prestamista en esta profesional a los efectos de esta ley, debemos señalar que serán, en primer lugar, cualquier entidad de crédito, ya sea banco, caja de ahorro o establecimiento financiero de crédito, o la denominación que se le dé en el país o en el contexto de que se trate, en el país de la Unión Europea de que se trate. Pero también, con esta finalidad de proteger la conservación de la vivienda al máximo, también se considera prestamista profesional aquel que concede ocasionalmente un préstamo, aunque sea con la finalidad inversora. Esta introducción de esta figura se da porque existía la costumbre en España de los típicos usureros que prestaban de vez en cuando dinero, pero que estaban fuera del control del Banco de España. Con esta nueva normativa se intenta que cualquier préstamo que afecte a viviendas quede bajo la supervisión del Banco de España y, por tanto, esta ampliación del objeto o del carácter de prestamista a aquellas personas que den dinero con carácter ocasional. Tanto unos como otros, es decir, tanto los prestamistas profesionales como los ocasionales, aunque no sean entidades de crédito, las cuales ya de por sí están inscritas en el Banco de España, deberán inscribirse necesariamente en el Banco de España. La no inscripción en el Banco de España de estas prestamistas implicará que los préstamos que conceden serán nulos y no podrán inscribirse en el registro de la propiedad. Por otra parte, en el caso de... esta normativa regula también una serie de actuaciones para el supuesto de que exista transmisión de una hipoteca ya constituida a nuevas personas físicas que van a subrogarse en la posición del deudor. Así, por ejemplo, cuando la transmisión tiene lugar entre particulares, si el banco acepta la subrogación del nuevo titular de la finca hipotecada en ese mismo crédito, será necesario practicar con él el acta de transparencia material a la cual nos referiremos posteriormente. Y en el caso de transmisiones de fincas por parte de constructores, se establece que los constructores, antes de proceder a la entrega de las viviendas a los compradores, personas físicas, deberán notificarlo al menos con 30 días de antelación al banco que hubiera financiado la promoción, para que éste pueda evaluar la solvencia del comprador del piso y, por tanto, admitir la subrogación en el derecho de opción, así como, en el caso de admitir tal subrogación, seguir con él todas esas circunstancias de información y transparencia a las cuales aludiremos a continuación. Bien, pues ya entrando en el análisis de cuál es el proceso de contratación actualmente en España de los préstamos hipotecarios, hemos de decir como primer requisito que ese préstamo, en las condiciones generales del préstamo que se va a utilizar, deberán obligatoriamente ser depositadas en el registro de condiciones generales de la contratación, que es llevado a cabo está a cargo de los registradores mercantiles de España. Sin dicho depósito no se podrá comercializar el préstamo hipotecario. Para lo cual, tanto el notario como el registrador de la propiedad, a la hora de autorizar esa escritura o a la hora de inscribir la hipoteca, deberán acceder telemáticamente a dicho registro de condiciones generales y comprobar que ese modelo de préstamo concreto utilizado por el banco sí está depositado y que las cláusulas coinciden con aquellas que se quieren poner en el concreto contrato de préstamo hipotecario que se vaya a escriturar. En dicho registro de condiciones generales de la contratación también se establece a los jueces y tribunales la obligación de inscribir
todas aquellas sentencias firmes que se refieran a cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios y las cuales deberán ser consultadas por el registrador de la propiedad para determinar si las cláusulas incorporadas al concreto préstamo hipotecario son inscribibles o no son inscribibles. Es decir, las cláusulas contrarias a esas sentencias inscritas en el registro de condiciones generales de contratación serán también nulas y no podrán acceder al registro. La segunda novedad en la contratación de los préstamos hipotecarios es la denominada acta notarial de transparencia material. El proceso de contratación, como ya hemos dicho, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de los préstamos hipotecarios, no es suficiente el consentimiento del prestatario. Es necesario que se cumpla todo este proceso de contratación a que estoy haciendo alusión. Para ello, el primer requisito de transparencia es que el banco debe suministrar al prestatario, al deudor, toda una serie de documentación muy prolija. Ahí vienen con los nombres de FEIN, FIABE, documentos sobre cuotas de distintos escenarios, etcétera. Toda esa documentación con al menos 10 días de antelación a la firma de la escritura pública de constitución de hipoteca. Por otra parte, esta documentación se cuelga en una plataforma informática a la cual tienen acceso todos los notarios a través del Consejo General del Notariado Español y para poder comprobar que esa información efectivamente se ha suministrado al deudor en ese plazo de 10 días, por lo menos de 10 días con antelación. El deudor tiene derecho, por ley, a elegir el notario ante el cual se le quiere que se firme la escritura. Por otra parte, un día antes al otorgamiento de la escritura de hipoteca, el deudor deberá acudir a la notaría que haya elegido para que el notario compruebe que se le ha entregado toda la documentación y además para hacerle todas aquellas preguntas que considere oportunas para comprender realmente cuáles las repercusiones, tanto económicas como jurídicas, de lo que asume. Con este requisito, con esta acta de transparencia material, se trata de constituir un medio de prueba para impedir la anulación posterior de los préstamos hipotecarios por los tribunales de justicia, como venía pasando en España antes y he hecho alusión anteriormente. Pues bien, la Ley de 5/2019 establece que una vez verificado este acta por notario un día antes, es decir, como repito, el deudor tendrá que acudir por lo menos 2 veces a la notaría para poder firmar un préstamo hipotecario. A esto respecto, este acta notarial se realiza solo en presencia del prestatario, es decir, el banco tiene prohibido asistir a esa reunión para que el prestatario tenga libertad de preguntar al notario, el cual eventualmente podrá hacerle preguntas o realizar tests para comprobar que efectivamente sí tiene una comprensión real de lo que va a firmar. La ley, como digo, establece la presunción de veracidad e integridad de este acta en cuanto a que el prestatario ha recibido la comunicación en plazo y en cuanto a que ha recibido el asesoramiento notarial. Y una reseña identificativa de este acta ha de hacerse constar obligatoriamente en la escritura pública para posibilitar su inscripción. Es decir, una escritura pública que venga sin la reseña del acta notarial no podrá inscribirse en el registro de la propiedad. Paralelamente a esta actuación, como vemos por un lado el registro mercantil, por otro lado de la actividad notarial, en el aspecto registral se modifica por esta ley los artículos 12 y 258 de la ley hipotecaria, reforzando las facultades de calificación del registro de la propiedad y permitiéndole anular las cláusulas que considera abusivas, bien por oponerse a una norma, bien por oponerse a una de esas sentencias que hemos visto anteriormente que se inscriben en el registro de condiciones generales de la contratación. Igualmente, el registrador, como he dicho anteriormente, deberá comprobar que el modelo de préstamo utilizado está escrito se ha depositado en el registro de condiciones generales de la contratación, así como que el notario ha hecho reseña del acta. Y, por último, se impone al registrador de la propiedad la obligación de informar, de remitir una nota simple, una información registral de cómo ha quedado inscrita la hipoteca en el registro de la propiedad. Es decir,
tiene que mandarle una copia de la inscripción con todas las cláusulas que se han inscrito, e indicando por qué no ha inscrito las que no ha inscrito, es decir, por ejemplo, porque se oponen a la sentencia tal de la Audiencia Provincial, tal de estas que están escritas en el registro de condiciones general de contratación, o porque se oponen a un determinado artículo de la ley hipotecaria o de otra normativa, y explicando que respecto de esas cláusulas, que es el efecto que produce la no inscripción en el registro de la propiedad de una cláusula determinada, no podrá accionar ejecutivamente, es decir, en el procedimiento de ejecución hipotecaria, el banco, bien para poder posibilitar esa ejecución, en el caso que se hubiera denegado el vencimiento anticipado, o bien para determinar que esa cuantía de una determinada cláusula no pueda reclamarse y, por tanto, deba reducirse la cantidad que se reclama por el banco. Con esto acabamos lo que es la nueva tramitación del proceso de ejecución de contratación de los préstamos hipotecarios y su inscripción en el registro de la propiedad. Pero la ley no se queda ahí, la ley procede a regular, adaptándolo normalmente a la jurisprudencia del TJUE, muchas cláusulas, muchas condiciones de los préstamos, a veces con carácter imperativo, para que se pacten expresamente y no puedan ser valoradas por los tribunales nacionales, y de tal manera que no tenga ese problema, pero a su vez para dar certeza a los deudores de que lo que están firmando no es abusivo. Bien, dentro de normas imperativas que se establecen en la ley y que deberán aplicarse forzosamente o deberán contenerse forzosamente en los préstamos hipotecarios, está en primer lugar en cuanto a los intereses remuneratorios. Los intereses remuneratorios se pacta que tienen que ajustarse a una serie de índices de referencia fijados oficialmente. Aunque virtualmente o alternativamente se permite también la adopción de intereses que no se ajusten a dichos tipos de referencia oficiales, siempre y cuando sean índices claros, accesibles, objetivos y verificables. De todas maneras, ha habido tanto problema en los tribunales españoles con esta cuestión de los índices de referencia utilizados por los bancos, que esta segunda opción, recogida porque la directiva expresamente lo permite, no ha sido utilizado en la práctica y yo creo que no lo será nunca. Por otra parte, se excluye expresamente la posibilidad de las cláusulas suelo, que es una de las cláusulas hipotecarias, es decir, que la hipoteca, que es aquella que la hipoteca indica que aunque el préstamo que sea variable, los intereses no podrán bajar de una determinada cifra, como por ejemplo el 2%. Bien, son montones de sentencias en España que estas cláusulas suelo se han declarado abusivas y anuladas por carecer de transparencia material, que el legislador ha decidido que es más fácil, más seguro para el tráfico jurídico, aunque anteriormente se declaraban válidas formalmente, pero excluir la posibilidad de su pacto. En cuanto a otro tipo de cláusulas, en cuanto a los gastos, expresamente se impone una distribución de gastos, los cuales también estaba dando lugar en la jurisprudencia en los tribunales a criterios dispares. Así se establece que los gastos de tasación de la finca hipotecada serán de cuenta del prestatario, pero que todos los gastos de notaría, registro, gestoría e impuesto del préstamo hipotecario correrán obligatoriamente y sin poder pactar lo contrario a costa del prestamista, es decir, del banco. En cuanto a los otros gastos no reflejados directamente, se establece la norma general que deberán ser abonados por aquella parte que esté realmente interesado en las mismas. Y en cuanto a las costas procesales, se deja su imputación a aquella persona que determine, o aquella parte que determine el juez cuando se proceda a la ejecución. Todos estos gastos anteriormente en los préstamos hipotecarios españoles se imponían por los bancos, todos, absolutamente todos, a cuenta del prestatario. En cuanto al tipo de comisiones, se establece una serie de limitaciones en la posibilidad de determinadas comisiones. Por ejemplo, en cuanto a la comisión de apertura, si bien no se establece un límite, sí se señala expresamente que deberá ser omnicomprensiva, es decir, que la comisión de apertura deberá incluir todo aquello que el banco quiera cobrar por anticipado, siendo por el concepto de tramitación del préstamo, siendo
por tanto, ilegales, comisiones secundarias que se disfracen bajo las denominaciones de comisión de estudio, comisión de tramitación previa, etcétera, etcétera. Solo se podrá cobrar lo que se denomina comisión de apertura, que deberá incluir todos aquellos gastos preliminares de la preparación de los préstamos hipotecarios. Por otro lado, en cuanto a la comisión de reembolso anticipado, hemos de señalar que el reembolso anticipado se establece en esta ley como obligatorio, como un derecho del consumidor, obligatorio, es decir, que no puede pactarse lo contrario. Y en cuanto a la comisión que se puede poner en las escrituras de préstamo hipotecario para el caso de su ejercicio, se establece que si el interés es variable, dicha comisión no podrá exceder durante si se pacta que son 3 años, no podrá exceder del 5%, o si se pacta que se pueda cobrar durante 5 años, no podrá exceder del 0,5%. Y para el caso que el interés fuera fijo, se establece en este caso cumulativamente que durante los 10 primeros años el máximo de comisión que se puede cobrar es el 2% y durante el periodo siguiente a los 10 años el máximo que se puede cobrar en caso de utilizar el derecho de reembolso al deudor será del 1,5%. Por otro lado, también en el caso de interés variable a fijo, se establece durante los 3 primeros años una comisión máxima del 0,5 y nula respecto del resto de la duración del contrato. En cuanto a las cláusulas de vencimiento anticipado, esta es muy importante porque se considera estrictamente imperativa. No se podrá, para poder pactar el vencimiento anticipado es necesario que al menos se establezca que dicho vencimiento anticipado tendrá que tener lugar por impago del 3% del capital entregado o de impago de 12 cuotas mensuales cuando dicho incumplimiento del pago tenga lugar durante la primera mitad de duración del préstamo, sea esta la que sea. Mientras que si ese incumplimiento o este impago tiene lugar durante el segundo periodo de duración del préstamo hipotecario, dicho incumplimiento debe ascender al 7% o el equivalente, que son 15 meses. Por otro lado, se establece como obligatorio de que el requerimiento de pago obligatorio que el banco tiene que hacer al deudor y la posibilidad y la ejecución, el ejercicio de la acción hipotecaria, tienen que haber pasado por lo menos un mes. Esta norma se establece con carácter imperativo para evitar, porque la mayoría de los préstamos anteriores se pactaban entre 3 y 6 meses, como estos plazos de vencimiento por incumplimientos en toda la normativa anterior es inferior a la que fija la nueva ley, y dado que los tribunales estaban declarando nulas por abusivas todas esas cláusulas de vencimiento anticipado anteriores, lo cual impedía el ejercicio de la acción hipotecaria por parte de los bancos, esta ley, basándose en esa jurisprudencia del TJUE que hemos visto anteriormente, permite expresamente que establece expresamente que todas las cláusulas hipotecarias de vencimiento anticipado de todos los préstamos hipotecarios anteriores sean sustituidas por esta que acabamos de ver. En cuanto al interés moratorio, también se admite con carácter estrictamente imperativo y sin que se admita pacto en contrario, que el interés máximo posible será de 3 puntos por encima el interés ordinario, solo podrá recaer en la parte del principal impagada y no podrá ser capitalizada. ¿Vale? Y en cuanto a los servicios vinculados, en cuanto a las posibilidades de obligar al deudor a contratar determinados productos para conceder el préstamo, solo se admiten como tales la cuenta asociada, el seguro de amortización y el seguro de daños de la finca hipotecada, pero sin que sea posible imponerlo con una entidad vinculada con el propio banco, sino que tiene que dejarse libertad para ello al deudor de elegir otra entidad para dicho tipo de seguros, y sin que la utilización de una entidad o de una compañía perteneciente al grupo del propio banco acreedor pueda implicar la concesión de bonificaciones al deudor.
Sin embargo, para otro tipo de servicios que se denominan combinados, como puede ser la utilización de tarjetas de crédito, la contratación de seguros de vida, etcétera, sí se permiten que se establezcan bonificaciones. Por último, en cuanto a los préstamos multidivisa, aplicando la normativa europea, se establece un concepto de préstamo en moneda extranjera distinto del tradicional, es decir, no se considera moneda extranjera aquel que no se haya concedido en euros, que es la moneda nacional española, sino aquel que no sea concedido en una moneda a una moneda distinta de un prestatario miembro de un país de la Comunidad Europea. Es decir, un inglés, cuando todavía pertenecía a Europa, si recibía el dinero en euros, como su moneda oficial eran las libras, sí se entendía como un préstamo multidivisa. Y por otra parte, también se considera un préstamo multidivisa, incluso el concedido en euros, que es la moneda oficial en España, si la mayoría de los activos o la mayoría de los ingresos del prestatario tuvieran lugar en otra moneda. Se establece el derecho interrogable del deudor también para poder convertir en cualquier momento que quiera el préstamo a euros o a otra moneda en la que tenga obtenga la mayor parte de sus ingresos o tenga la mayor parte de sus activos, y se establece también la obligación del banco de informar periódicamente, cada 6 meses o un año, acerca de la oscilación de las monedas implicadas en el préstamo hipotecario y siempre que esa fluctuación sea superior al 20%, alcance el 20%. Por último, se modifica también el tipo de tasación para la subasta, que es un requisito indispensable en el derecho español para que un préstamo hipotecario pueda ser ejecutado por el procedimiento de ejecución hipotecaria especial, subiéndolo o ascendiendo dicho tipo de subasta del 75% del tipo de tasación que se hubiera fijado al 100%. Bueno, esta es resumidamente las características de esta nueva ley y de la protección de los consumidores en el ámbito del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que espero haya sido de su interés. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, querido Ángel, por la exposición. Muy clara y claro, estamos manejando temas de bastante actualidad, especialmente de interés en la Unión Europea. Y claro, dentro de las directivas de la Unión Europea ha existido ya esta transposición normativa a una norma nacional española de suma importancia. Inclusive, me parece muy bien que nos hayas comentado un poquito sobre la cláusula suelo, porque ha sido uno de los problemas más fuertes a raíz de la crisis inmobiliaria del 2008 y obviamente sus posteriores consecuencias. Te agradezco por esa intervención y bueno, nos has podido aclarar algunos hechos muy claros al momento de constituir un contrato y obviamente entender la protección al usuario, entender la protección al consumidor en caso de ciertas cláusulas abusivas que pueden afectar esta relación contractual. Sobre eso tenemos varias preguntas. Entonces, quiero ir comentando alguna de ellas, las que hemos visto de mayor importancia, porque sí, hemos tenido demasiadas. Entonces, te voy a ir comentando algunas para ir respondiendo a todas las personas que nos están viendo. Primero, dicen, ¿qué se consideran las cláusulas abusivas según la ley española, según la legislación española? La cláusula, la definición es aquella que produce una desproporción importante en las prestaciones en perjuicio del consumidor. Esta es la definición. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero es muy casuístico, o sea, la definición es esa, la práctica es muy casuística y hay muchas sentencias. Por ejemplo, en el caso del vencimiento anticipado. En el caso del vencimiento anticipado, anteriormente en España, se solía impactar, bueno, originalmente, hace muchos años, el impago de una cuota. El impago de una cuota, entonces los tribunales han dicho, el producir el vencimiento anticipado, cuando a lo mejor el deudor lleva 10 años pagando la hipoteca porque de repente ha pagado una cuota, eso es abusivo.
eso produce un desequilibrio importante porque el deudor se ha portado bien. Si viene una situación, digamos, puntual, determinada, de insolvencia o se le ha pasado una cuota de pagar, pues es injusto, es abusivo que por esa circunstancia se le pueda ejecutar la hipoteca y por tanto perder su vivienda. Esto sería un ejemplo de cláusula abusiva. Otro ejemplo que se ha considerado cláusula abusiva, hablando del suelo que has aludido tú, dentro que no se considera en sí misma como abusiva, sino más bien no transparente, pero bueno, si al consumidor se le dice, que son los casos que se han dado muchas veces, te doy un interés inicial del 5% o del, vamos a poner el 5%, y en el inicial, y luego al cabo de anualmente se modificará teniendo en cuenta un tipo de referencia. En Europa y en España en concreto el más utilizado actualmente es el Euribor, más un diferencial de 2 puntos, pero tendrá un suelo del 4,5, pues prácticamente, o tendrá un suelo del 5, no estás contratando un préstamo a interés variable, estás contratando un préstamo a interés fijo. Estás realmente abusando del consumidor, engañándole, pensando que contrata un préstamo a interés variable, cuando tú lo que estás contratando es un préstamo a interés fijo. La circunstancia es que en España o en Europa en general los préstamos bajaron mucho, bueno, de hecho el Euribor hoy está negativo. No he aludido antes a otra norma que hay, que es que se establece expresamente en la ley 5/2019 que los préstamos que los intereses no pueden ser negativos. ¿Por qué? Porque en Europa hoy el interés del Euribor está en menos 2,23. Es decir, a los bancos les están dando el dinero, les están pagando porque cojan el dinero. Al deudor le ponen un diferencial de +2 +3, con lo cual, bueno, al final el interés puede ser el 1, algo, el 2, algo, pero bajaba muy por debajo del suelo que tenían fijado y el deudor no se beneficiaba. Eso se consideró también como abusivo, es decir, es una cláusula que produce un desequilibrio en favor del banco, porque normalmente el banco o si sube puede subir todo lo que se quiera, o establecían topes a lo mejor del 10. Es decir, partimos del 5. A mí me dejas como suelo el 4,5, pero a efectos tuyos de tope puedes llegar hasta el 10. Esta cláusula es claramente abusiva o desproporcionada. No sé si con esto queda aclarada la cosa. Está muy claro, ¿no? Y el ejemplo es muy real en todo el mundo. Bueno, me hacen una pregunta sobre derecho adjetivo procesal, pero bueno, creo que eso es un poco interesante. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza para el reclamo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Bueno, esto es lo que he dicho anteriormente. Vamos a suponer casos que son reales. Y vamos a rondar sobre lo mismo, pero vamos a incluso hablar de trámites y también de cláusulas. Por ejemplo, un deudor se le reclama después de, vamos a suponer, 2 años de impagos. Se le reclama la deuda. En principio, 2 años. De hecho, ahora tenemos 12 y 15 meses, me parece, según el tiempo. Pues si el banco se espera 2 años, pues hombre, parece que el incumplimiento es suficientemente grave, con lo cual debería tirarse para adelante. Pero entonces un juez español, porque muchos de las sentencias que estamos hablando proceden de España, de jueces españoles, se plantea bueno, sí, pero lo que tiene pactado son 3 meses. Entonces pregunta, como cuestión previa, en el caso de que la cláusula del préstamo hipotecario que posibilita el vencimiento anticipado del préstamo, es decir, incumplimiento de 3 meses, no haya sido, sea abusiva, porque son 3 meses, pero no haya sido efectivamente utilizada por el banco, ¿se puede seguir en los trámites de la ejecución hipotecaria o no? Esta es una pregunta que hace el Tribunal Español de Ejecución antes de empezar a ejecutar, como cuestión previa. Tengo esta duda de cómo se aplica la normativa europea de nulidad de las cláusulas abusivas a este supuesto concreto y la voy a plantear. Y en concreto en este caso, como he dicho antes, el Tribunal de Justicia dijo, aunque la cláusula abusiva que posibilita la ejecución hipotecaria no se haya utilizado realmente, porque no se ha reclamado cuando no han pasado 3 impagos, sino cuando han pasado 24, como es nula,
lo que ella posibilitaba no se puede usar. No se puede utilizar la ejecución hipotecaria por mucho que el banco espere. Esto ya está solucionado de pasado con la ley que hemos dicho y los efectos retroactivos que se han establecido, pero realmente en su momento produjo en España una catástrofe porque teóricamente ninguna hipoteca que estaba en España podía ejecutarse. Había que irse a una ejecución ordinaria como si fuera un préstamo personal, y embargo y etcétera. Esto es lo que muchas entidades lo empezaron a hacer. Otras esperaron a nuevas cuestiones prejudiciales que podían influir a favor, como al final sí fue. Pero bueno, otro ejemplo de cuestión. En el procedimiento ejecutivo español había un trámite en el cual si el deudor reclamaba una cláusula como abusiva en el trámite que se estableció para ello en el procedimiento de ejecución hipotecaria español, se establecía, bueno, en el caso que se denegara o se resolviera a favor o en contra, al banco, si era que la cláusula era abusiva, al banco se le daba la posibilidad de reclamar ante la segunda instancia, mientras que si era que no era abusiva, el deudor no podía reclamar. Entonces un banco, un juez, planteó la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, diciendo que si eso no atentaba a la igualdad de armas, que es otro de los principios del derecho de protección de los consumidores. Y efectivamente, el TJUE dijo que eso no era válido y que, por tanto, debería introducirse esa normativa en el procedimiento de ejecución hipotecaria español, y que además todas aquellas ejecuciones hechas en que no se hubiera dado eso deberían volverse para atrás. Otro cataclismo. Exacto. Y justo sobre esa misma pregunta y la respuesta que nos acabas de dar, nos preguntan, bueno, ya casi lo respondiste, pero bueno, vamos a aclarar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que vio la legislación española luego de la implementación de la Ley 5/19 del 15 de marzo del 2019? Bueno, la ventaja, al principio, de hecho, tardó en funcionar, o sea, tardó en funcionar. Luego, las circunstancias españolas de que el proyecto que había inicialmente coincidió con la moción de censura del gobierno español actual, y bueno, actual en el anterior periodo, lo cual hizo que se modificaran muchos artículos sin estar bien meditados, creó también bastantes dudas o redacciones, confusas, ¿vale? Entonces, independientemente de que tardó en marchar este nuevo procedimiento tan complicado de plataforma electrónica, comunicación de días de toda la información, tener que ir 2 veces a la notaría, bueno, todo esto que creó al principio disfunciones e interpretaciones luego entre notarios y registradores en la práctica. Sin embargo, ya está funcionando bastante bien, y yo creo que lo que favorece realmente es la certidumbre, la seguridad jurídica. Es decir, ya los bancos tienen más certeza de que efectivamente la transparencia material se va a reconocer, porque antes el asesoramiento notarial, como he dicho antes, no se consideraba suficiente, que me figuro que es el que habrá en Bolivia. Esto no se consideró suficiente a efectos de transparencia y de comprensión por parte de los deudores, con lo cual ya con este acta se pretende que tenga más seguridad, que las condiciones generales están depositadas y se pueden consultar en cualquier momento, pues también se da más seguridad, con la información que hace al notario, el registrador, de que, ojo, que esta cláusula en el fondo, a pesar de que usted la ha firmado, pues es dudosa, decida usted si la quiere contratar o todavía está a tiempo de rectificar la escritura, porque esa es la facultad que se concede al deudor respecto a las cláusulas que deniegan los registradores. Pues por un lado se protege más al consumidor, Adiós, perdonar, que es que se están despidiendo a mis hijos de mí. Bueno, se da más, y sobre todo se da seguridad al tráfico jurídico. Por eso se establecen muchas normas imperativas para que los jueces, para que se pacten así, sí o sí, y los jueces no puedan entrar a valorar y anularlas, de tal manera que, el procedimiento de ejecución hipotecaria pues sea más predictible. Perfecto. ¿La declaración de la cláusula abusiva es aplicable a cualquier préstamo o solo a los préstamos con garantías reales? La declaración de cláusula abusiva es aplicable a todo préstamo, pero
De hecho, los dos supuestos que hemos visto, uno solo habla de hipoteca, de vivienda. El segundo supuesto, el de adquirir y conservar, no tiene como requisito el que se hipoteque, ¿vale? Pero independientemente de esto, hay que distinguir dos ámbitos. El préstamo en general con consumidores y el préstamo con consumidores sujeto con consumidores o trabajadores autónomos o empresarios individuales, sujeto al ámbito de la Ley 5/2019. Los préstamos con consumidores, sean hipotecarios o sean personales o con aval o con prenda, que estén sujetos a la ley, tendrán que cumplir todo lo que he expuesto. Los préstamos con consumidores, que todavía hay un margen, aunque realmente en la práctica es pequeño, a los cuales no sea aplicable la ley, pero sí la legislación general de consumo, tienen también un trámite de información menor, pero tienen un trámite de información, no hace falta necesidad del acta, pero sí el banco tiene unas obligaciones especiales de información y tiene también la posibilidad general del control de las cláusulas abusivas por los tribunales. O sea, se aplica también a ellos, ¿vale? Bien. La falta de inscripción en el registro inmobiliario produce la nulidad y la falta de efectividad del instrumento de crédito. Vamos a ver, la falta, sí, o sea, la respuesta sería sí, ¿vale? Vamos a ver, esto ha sido discutido, ¿vale? La falta de inscripción, hubo una sentencia de la Unión Europea de marzo del año pasado, del 2019, que fue seguida por su interpretación al derecho español, porque el TJUE muchas cosas las dice, y no todos los derechos aquí en Europa son iguales, existe mucha variedad jurídica, da principios generales que luego hay que aplicar o amoldar a la normativa de cada país. Bien, entonces, el TJUE vino a decir que, en concreto se estaba refiriendo a la cláusula de vencimiento anticipado, que si una determinada cláusula, la de vencimiento anticipado, la exclusión de la misma, el contrato no puede subsistir, sin la misma, ¿vale? El contrato se entiende que es ineficaz. Vale. Esto aplicado al derecho español, el Supremo, ya en una sentencia de 11 de septiembre del 2019, declaró que el préstamo hipotecario constituye una unidad inescindible, de tal manera que el no poderse ejecutar la hipoteca implica la ineficacia del préstamo. Esto lo ha declarado el Tribunal Supremo el 11 de marzo del 2019, ¿vale? Aunque lo estaba declarando respecto al vencimiento anticipado, porque el vencimiento anticipado, si quitábamos la cláusula, no era posible ejecutar la hipoteca como hemos visto antes, sino que había que irse al procedimiento de ejecución ordinaria, esto es aplicable a la no inscripción de la hipoteca. Si la hipoteca no se puede inscribir, si la inscripción de hipoteca no se puede inscribir, con lo cual, porque hay una norma española que me figuro también figurará en Bolivia, de que la inscripción es constitutiva, no se puede ejecutar, el préstamo realmente es ineficaz. Las partes el banco podrá rescindirlo, podrá exigir al deudor la devolución de todo de golpe, ¿vale? O tendrán que ponerse de acuerdo en modificar aquello que permita su inscripción. Pero si el banco lo quiere permanecer o admitir como préstamo personal, lo podrá admitir, pero en principio puede acudir a reclamar su ineficacia. Perfecto. Y bueno, ya vamos terminando las preguntas. El registro del prestamista ante el registro de los bancos de España debe realizarse obligatoriamente, aunque se trate de un préstamo ocasional, conforme a la norma, claro, que nos has explicado. Vale, el problema, aunque esto todavía hay opiniones encontradas, el problema del préstamo ocasional es que no es que yo doy un préstamo porque eres amigo mío o uno aislado. No, la ocasionalidad no, o yo por lo menos lo interpreto así, y en general la mayoría de los autores lo interpretan así, no significa que sea un préstamo único, sino que lo que significa es que no es necesaria la habitualidad para entenderse que eres un profesional de la concesión de préstamos. Es decir, con que des pocos préstamos, pero aunque no sea con carácter de habitual, aunque no sea tu profesión, si te dedicas a dar préstamos, sí está sujeta a la ley. Con lo cual, en ese caso,
sí tienes que inscribirte en el registro Banco de España. Es decir, los registradores lo que pueden hacer, lo que hacen en estos casos es se meten en la base de datos del registro de la base de datos general de todos los registros del Colegio de Registradores. Si un préstamo de una persona que no ha acreditado, de un banco o de una persona física, porque puede ser una persona física, un banco no sería de una empresa, de una sociedad no bancaria o de una persona física que concede un préstamo, no consideramos que no ha escrito ninguna, que es la primera que se ha inscrito, que no consta en ninguna base, que es titular de ninguna hipoteca, en ese caso lo vamos a pasar, sin exigir nada. Pero en el momento que veamos ya 2 o 3 hipotecas que esa empresa o esa persona física ha concedido o es titular, entonces se va a entender que sí es prestamista ocasional, y sí se le va a exigir que se inscriba, sí, sí. Excelente. Ángel, muchas gracias. Y la última, con eso ya vamos a cerrar, te voy a... es un tema ya mucho más amplio y es justamente en el tema de esta circunstancia de la pandemia COVID-19. Dice, ante la imposibilidad de pago de créditos hipotecarios, ¿cuáles son las medidas legislativas que recomiendan, o seguramente ya tienen una legislación especial en España, para la protección tanto del prestatario como del prestamista? ¿Cuál es la situación actual según el COVID-19? En España han salido en cuanto a esto 2 normas. Una que salió nada más declararse el estado de alarma, que es como el nombre constitucional que se ha dado aquí a la posibilidad de confinar y todo lo que estamos haciendo. Bien, nada más declararse, salió una norma diciendo que se concedía la moratoria hipotecaria, lo que se ha venido moratoria hipotecaria legal, a los deudores, en el cual básicamente consistía en el impago, o sea, la posibilidad de impagar las cuotas que se devengaran durante todo el periodo de declaración del estado de alarma. En España todavía estamos en estado de alarma, es decir, llevamos 10 semanas y vamos a estar 2 más seguro y seguramente alguna más, porque ya dicen que el gobierno va a pedir otras 2, otra prórroga por otros 15 días, es decir, casi 3 meses o más de 2 meses y pico, más 3 meses más. Es decir, todo el periodo de alarma, más 3 meses más, todas las cuotas que vencen en ese periodo, el deudor no las va a pagar legalmente y las va a seguir pagando a continuación, o sea, se va a correr el plazo se ampliará, serán 5 meses, vamos a poner, sin pagar la cuota. A partir del 6º mes se seguirán pagando las cuotas normalmente y el efecto que se produce es directamente que se va a pagar 5 meses más tarde. ¿Vale? Eso es lo que se ha llamado moratoria legal. De todas maneras, como se está viendo que va a ser insuficiente, los bancos han hecho acuerdos, los sectores de prestamistas, no solo los bancos, profesionales han hecho acuerdos sectoriales a los cuales los deudores se pueden acoger, que no solo se limitan a medida, que es la legal, sino también permiten aplazamientos del pago superior o incluso reducción de intereses, etc. Esto, ha dado, justo la semana pasada, hace 2 días, ha dado lugar a otra norma que lo ha aprobado y ha establecido el sistema de formalización. O sea, se establece una serie de requisitos o condiciones especiales para la tramitación de todas estas nuevas moratorias sectoriales y, como curiosidad para el notariado, se establece la posibilidad de que esa elevación a público de esta moratoria hipotecaria sectorial sea realizada unilateralmente por el banco, mediante la incorporación de un contrato privado en que el representante del banco da fe de que o bien lleva firma electrónica del deudor o el propio representante del banco da fe del que firma es el deudor. Esto también es otra novedad, porque se ha pensado que como pueden acogerse miles de personas a esta moratoria especial sectorial, pues que había que facilitar la formalización y la inscripción de la misma. Y entonces ha acudido a este sistema de formalización, ¿no? Especial. Muy claro, muchas gracias, querido doctor Ángel Valero Fernández Reyes. Agradecerte nuevamente por el tiempo. Nosotros estamos en una nueva etapa de institucionalización de la actividad notarial. De la misma manera, estamos en una etapa de capacitación, actualización para todos los profesionales que tienen alguna vinculación con las notarías, de la misma manera con abogados, con estudiantes, con profesores universitarios. Y el objetivo es
crear mayor academia, mayor conocimiento y compartir estas experiencias tanto de España como también vamos a tener de Italia, hemos tenido ya de Ecuador, de México, y obviamente el mundo del derecho notarial y del derecho registral pues tiene que ir en una vía normal de acuerdo a nuestro sistema latino para que podamos tener mejor entendimiento, una mejor práctica y una reflexión también para el adecuamiento normativo y obviamente ante las necesidades de la sociedad. Agradecerte nuevamente, vamos a estar en contacto, esta es la primera ocasión que nos encontramos de esta manera, seguro habrán muchas más, vamos a tener mayores reuniones y obviamente siempre vamos a pedir tu colaboración en el aspecto registral, porque es una área muy especializada y claro, es muy necesaria para nosotros. Agradecerte, un saludo muy fuerte desde Bolivia y agradecerte porque tenemos mucha expectativa, aproximadamente son 600 personas que te han visto. Tenemos en YouTube la grabación, va a seguir las reproducciones y seguramente que esta conferencia va a ser como una clase magistral para muchas universidades y estudiantes de Derecho. Muchas gracias, doctor Muchas Fernández. gracias a ti por invitarme y a tu disposición cuando queráis. Muchas ¿Vale? gracias. Salud a todos. Salud a Muchas todos. gracias. Exacto, a cuidarse mucho. Y Eso bueno, es. terminamos la semana. Agradecer a todos los presentes notarios que nos han acompañado a esta tercera webinar. El lunes comenzamos con otro nuevo ciclo. Seguimos con el módulo de conferencias internacionales y vamos a tener al doctor Alfonso Cavalle, que también es de España, donde se va a tocar el tema fundamentos de deontología notarial. Los esperamos de la misma manera a las 11 de la mañana hora Bolivia, para que todos podamos compartir estos conocimientos y podamos realizar estas actividades. Muchas gracias, buen fin de semana y nos encontramos el día lunes. Hasta luego. Adiós.